Hola a todos, bienvenidos a esta noche de ciencia. En lunes, un día medio extraño para una sesión académica que ya hasta se acostumbraron a que son los días miércoles, pero bueno, tenemos evento el día viernes, justamente iniciando el curso internacional de microbiota, y por ello la clase de la semana pasada con un servidor y la de hoy con la doctora Jessica justo abren es el preámbulo de este gran evento, ¿no? Con temas clínicos, pero dándole el enfoque de la microbiota intestinal, el cual pues es tendencia a nivel internacional, no solo en investigación, sino también hasta de productos y dudas de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, pues les doy la bienvenida a todos de los diversos países de Latinoamérica que también se registraron, a nuestros coordinadores y nuestros profesores que también andan por aquí. Bienvenidos todos, feliz año a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. Recuerden que el formulario de asistencia, de ahí sacamos los datos para hacerles sus constancias. El día de hoy, por regalo de Año Nuevo, las constancias son totalmente gratis, con valor curricular, obviamente. Y al final se pone el link en el chat, lo llenan y bueno, esa es la asistencia, pero es hasta el final. También si tienen dudas, evidentemente al final. Y bueno, pues les damos la bienvenida a nuestra ponente estrella, que ya la conocen muy bien, pero siempre hay gente y colegas nuevos. Bueno, es la doctora Jessica Nanos Rayek. Ella es médica cirujana por la Universidad de Anáhuac, México Norte, en Ciudad de México. Tiene una especialidad en medicina interna en el Hospital ABC, o bueno, el Centro Médico ABC. Es especialista en comunicación de salud en redes. Seguramente nos compartirá sus redes sociales. Comparte mucho contenido de salud y de prevención en salud dedicado a los pacientes, aunque, y les voy a ser sincero, uno aprende un montón también viendo sus posts. Y es editora de la revista Medscape en español. También la pueden seguir para checar su artículo. Pues, bueno, gracias por aceptar, Jessica, y pues vamos. Bienvenida. Gracias, te perdí un poquito al final, pero bueno, les voy a compartir mi pantalla para que todos puedan ver mi presentación. Espero les guste mucho esta clase. La verdad es que son temas muy interesantes, a la vez muy nuevos y que probablemente sean como el futuro de la medicina. Entonces, bueno, también es importante irnos actualizando como un poquito a la par, ¿no? Justo les dejo mis redes sociales, les dejo mi Facebook, pero soy mucho más activa en mi Instagram, donde pueden seguirme. Ahí realmente casi todos los días estoy posteándoles pues temas interesantes, casos de los que veo. La verdad es que yo también aprendo mucho, así que todos aprendemos juntos. El chiste es que siempre hay oportunidad de aprender, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema de microbiota y enfermedades intestinales. Un poquito más vamos a hablar de enfermedad intestinal inflamatoria, pero bueno, también vamos a hablar de otras enfermedades. Entonces, bueno, como introducción, o sea, la microbiota, a pesar de que ahorita como que está un poquito más en auge, no es un tema nuevo, es un tema que lleva 20 años estudiándose aproximadamente, aunque sí es un tema que ha aumentado su interés y su reconocimiento en estos últimos años, e incluso pues cada vez hemos visto más la importancia que tiene en diferentes y diversos temas, incluyendo temas donde, pues como que la parte gastrointestinal es donde más suponíamos o donde más, pues como esperábamos que tuviera una inferencia. Sin embargo, hemos visto que puede tener relación en otros temas o en otras enfermedades como Parkinson o en enfermedades pues que no tienen nada que ver como con el tubo gastrointestinal y que se está viendo que tienen mucha interacción o donde hay mucha relación en cuanto a la microbiota. Entonces, pues este es como el futuro de la medicina, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hablamos o qué es la definición de microbiota? Son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped. Estos son como la definición de los probióticos. Eh, como algo importante es que no se consideran como medicamentos y esto hace que no tengan una adecuada regulación y eso finalmente hace que tengamos como complicaciones, ¿no? Denme un segundo que me está hablando un paciente, perdónenme. Bueno, buenas noches. Buenas noches.
En un minutito continuamos. La doctora, además de sus múltiples ocupaciones, está en el servicio de urgencias del Hospital ABC. Entonces, pues bueno, literal sí son urgencias de vida o muerte. Y bueno, tomando un poco lo que nos decía la doctora Jessica, justo es eso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todos los productos derivados de microbiota entran en la parte de suplementos como si fuesen, por ejemplo, las vitaminas también se encuentran ahí. Algunos otros, por ejemplo, los aceites esenciales, omega 3, omega 6 se encuentran justamente ahí y eso hace, una, de que sean básicamente de libre venta. Cualquier persona lo puede comprar sin prescripción. Y lo que nos mencionó la doctora es bien importante, el que no están regulados correctamente. Es decir, no se pide lo que se pide para un fármaco o para una vacuna, imagínense, todos los estudios y todas las fases para que se pueda comercializar. Entonces, también, justo en el curso de microbiota vamos a responder muchas preguntas, ¿no? Una de ellas es, entre más unidades formadas de colonias, mejor. ¿Qué calidad es mejor? Que sepan, ¿no? Entonces, todo esto se va a empezar a formalizar y justo es lo que nos estaba introduciendo la Perdónenme. doctora Jessica. Sí, adelante. Entonces, como les decía, como en esta cuestión, pues es un poco, pues tengamos muchos productos a la mano, pero pues sin regulaciones y realmente pues no hay como una verificación de si el producto está bien hecho, si las etiquetas están bien, si lo que nos están diciendo que nos venden es lo correcto, ¿no? Y eso pues, siempre hay como fallos, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de acción o qué, cómo pueden actuar estos probióticos en cuanto al sistema gastrointestinal, ¿no? ¿Qué beneficios nos pueden dar? Una, pueden tener supresión de crecimiento de bacterias. Ahorita vamos a platicar un poco más de eso. Dos, pueden mejorar la función de la barrera intestinal. Tres, pueden modular el sistema inmunológico. Y cuatro, pueden modular el dolor. Y es por esto que, por estos cuatro mecanismos de acción nos pueden beneficiar en las enfermedades gastrointestinales. Un poquito como un ciclo de cómo podríamos ver la acción de una, eh, pues de una biota normal en el intestino, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una microbiota normal, pues entonces nuestro intestino va a ser un intestino sano. Y cuando nosotros empezamos a tener como alteraciones en la microbiota, podemos empezar a tener enfermedades intestinales, ¿no? Aquí vemos una disbiosis y entonces podemos tener diarrea asociados a antibióticos, enfermedad inflamatoria intestinal, podemos tener Crohn, podemos tener cáncer colorectal, ¿no? Aquí pues los probióticos nos pueden ayudar como a tener una acción antimicrobiana, una actividad anticarcinogénica y antiinflamatoria, ¿no? Entonces, como que siempre lo que buscamos es como mantener una biota intestinal adecuada para ayudarnos a prevenir estos problemas. Por otra parte, sí se han hecho estudios y esto sí ya está estudiado, o sea, ya no es una ciencia como ficción, no es una ciencia que no se ha estudiado. Sin embargo, un poco de la mano de que todavía es algo muy nuevo, hay muchos estudios, pero hay mucha variedad de cepas. ¿Qué quiere decir esto? Pues así como hay millones de bacterias, pues yo puedo escoger estudiar una bacteria y Uriel puede escoger estudiar otra bacteria y Juanito puede estudiar otra bacteria y pues eso hace que entonces generemos muchísima literatura y que pues escoger de esa literatura sea muy difícil. La otra es las dosis. Pues no es lo mismo que yo haga un estudio con 10,000 10,000 unidades formadoras de colonia de E. coli con una subvariante de E. coli a que Uriel haga el mismo estudio con esa subvariante de E. coli, pero en vez de con 10,000 unidades formadoras de colonia, con 100,000. Y que Juanito haga el mismo estudio con la misma E. coli, pero con 500,000. Entonces, pues eso también hace difícil como catalogar pues los estudios, ¿no? Y entonces generar una recomendación unánime. La otra parte son las rutas de administración, ¿no? Pues no es lo mismo que hagamos un estudio intravenoso, un estudio vía oral, un estudio rectal, la diversidad de los pacientes, no es lo mismo que hagamos un estudio en pacientes ancianos, en pacientes eh, pediátricos, en pacientes que tienen
una enfermedad oncológica, ¿no? En pacientes que tienen una enfermedad intestinal. Y la otra parte es como que hay mucha variedad entre la metodología y el reporte. Y pues todo eso hace que sea muy complicado que nosotros tengamos pues un consenso y que entonces nosotros podamos tener pues unas guías, así como tenemos guías de miles de otras cosas, y entonces tengamos como la guía de probióticos de la Sociedad Española de Gastroenterología, ¿no? Y entonces, digamos, entonces este es el mejor probiótico y tal dosis de este probiótico es el mejor para darle a este paciente, a estas características, porque todavía hay demasiada literatura y pues todavía no se genera como este consenso. Entonces, bueno, hablando un poquito de las enfermedades, ¿qué sabemos de las enfermedades inflamatorias intestinales? Vamos a platicar un poquito de CUSI. El CUSI es una colitis ulcerosa crónica inespecífica. Recordemos que esta es una de las enfermedades inflamatorias intestinales, donde hay una inflamación de la mucosa colónica. Recordemos que siempre en esta enfermedad se afecta al recto y que en general es una enfermedad que se comporta con recaídas. Habitualmente son pacientes que tienen como un estado donde periodos que están bien y periodos donde tienen recaídas de la enfermedad. Eh, Como por extensión de la enfermedad, tenemos pacientes que tienen como proctitis ulcerativa, que es como lo más frecuente, proctosimoiditis, colitis izquierda y lo menos frecuente es que sean colitis extensivas, ¿no? Recordemos que en el CUSI, pues si quitamos todo el colon, pues podría ser una enfermedad, una terapéutica curativa, pero pues finalmente es algo muy invasivo y pues que trae también muchas complicaciones y es por eso que se trata de evitar, ¿no? El CUSI tiene varios factores de riesgo, ¿no? Como pueden ser factores ambientales que pueden generar una predisposición, factores genéticos, sabemos que también es algo importante, pues sabemos que finalmente es una enfermedad inflamatoria y inmunitaria, ¿no? Que tiene una relación muy estrecha con una enfermedad autoinmune, entonces, pues gran parte de esto es que nuestro cuerpo genera una respuesta inmunitaria, ¿no? Pero también vemos que una parte importante dentro de todos los factores es la microbiota intestinal y eso se refiere a la disbiosis. El tener una disbiosis también genera un factor de riesgo muy importante para tener CUSI y también para tener desencadenantes o tener como exacerbaciones de CUSI. En realidad, uno de los factores más importantes para tener exacerbaciones de CUSI es la dieta, que finalmente la dieta siempre va muy ligada a la microbiota o a la disbiosis, ¿no? Factores ambientales que pueden afectar o que pueden favorecer la presencia de CUSI, dietas ricas en azúcares, en carbohidratos refinados, en bajos en fibra, pueden aumentar el riesgo, el cigarro, infecciones obviamente también pueden favorecer, algunos fármacos, sobre todo los AINES, que es un poco complicado porque son pacientes que entonces pues es complicado y no les puedes dar muchos AINES y algunos antibióticos también pueden como favorecer esto. Como pues es una enfermedad autoinmune, pues todas las otras enfermedades autoinmunes también pueden como favorecer o pueden ir acompañadas de estrés, eh, factores como protectores podríamos contemplar como la apendicectomía, ¿no? Pero pues eso es muy variable, no es como una recomendación que a los pacientes que tienen CUSI les quitemos el apéndice por prevención. Y pues se considera que si el paciente tuvo lactancia materna es un factor protector, finalmente pues eso yo pienso que es un factor protector, si lo tuvo, qué bueno, y si no, pues ni modo que hagamos a todas las mujeres lactar por esta razón, ¿no? Factores genéticos, sabemos que el 20% de los o sea, de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal tienen un familiar que tiene esta enfermedad, ¿no? Y el 5% de la enfermedad se puede como presentar con un solo progenitor, o sea, si uno de de los padres tiene o uno de los progenitores tiene el 5% de probabilidad se hereda. Eh, el 8 al 14% de los pacientes con CUSI tienen algún familiar con esta enfermedad, ¿no? Y en gemelos, pues obviamente tienen también más riesgo. Si un gemelo tiene, el otro gemelo también tiene mucho riesgo, ¿no? Y como decíamos, la microbiota intestinal tiene un factor de riesgo muy importante. Entonces, pues fíjense cómo esta enfermedad, que en otro momento nunca le hubiéramos dado la importancia a pues la disbiosis o a la microbiota intestinal, pues ahora es algo que ya estamos contemplando.
Eh, Recordemos que también, como nada más como para recordar un poquito, CUSI, también el CUSI puede tener manifestaciones extraintestinales o las enfermedades inflamatorias intestinales también pueden llegar a tener manifestaciones extraintestinales como artropatías periféricas, dolores en la columna vertebral como espondilitis anquilosante o sacroileitis, osteoporosis, ¿no? En la piel puede haber pioderma gangrenoso o eritema nodoso, que algunas veces eso es lo que hace el diagnóstico en algunas ocasiones. Algún buen oftalmólogo también puede llegar a detectar uveitis o episcleritis y eso finalmente con eso hacer el diagnóstico de alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, y como datos claves, más o menos el 20 al 40% de los pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal tienen síntomas extraintestinales. 5% de los pacientes con enfermedades intestinales inflamatorias tienen un síntoma extraintestinal antes del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, la probabilidad de presentar una enfermedad inflamatoria, bueno, de presentar más bien dicho síntomas extraintestinales aumenta conforme más tiempo tengan la enfermedad inflamatoria intestinal. Es más frecuente que tengan síntomas extraintestinales con Crohn que con CUSI, pero bueno, puede ser también en CUSI. Y algunas veces pueden tener enfermedades inflamatorias o síntomas extraintestinales cuando no está activa la enfermedad intestinal. Entonces también eso es importante. Y también aquí, pues, eh, por estas razones importantes, tener un abordaje multidisciplinario y siempre tratar al paciente de esta manera. Bueno, entonces hablando de ahora sí un poquito de probióticos, en CUSI que se ha estudiado que una cepa de E. coli que se llama NISL 1917 ha demostrado resultados prometedores para mantener al paciente en remisión. Y hay un probiótico que solo existe en Estados Unidos que el otro día chequé, se puede pedir por Amazon, está bastante caro, cuesta como 5,000 pesos el mes de tratamiento más o menos. Se llama BSL número 3. Es un probiótico que tiene 11 bacterias incluidas. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más porque sí sirve mucho para pouchitis, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Sirve para tratamiento agudo o para exacerbaciones, aunque hay pocos datos para el BSL número 3 en tratamiento agudo. Sí, como les decía, hay como resultados prometedores de E. coli NIST en 1917 para mantener a los pacientes en remisión. Sin embargo, bueno, a veces es un poco complicado porque son pacientes que ya tienen muchos medicamentos, pues que toman varias cosas y que a veces darles un probiótico para ellos es como una medicina más. Y que finalmente también es un gasto más, ¿no? El otro día tuve un paciente con CUSI que me decía que su medicamento pues costaba más o menos como 600 pesos y le duraba como una semana de tratamiento, y pues finalmente sí es como una renta, ¿no? Y pues el probiótico, pues finalmente es como un gasto más y también a veces eso es un poco complicado, ¿no? Sobre todo cuando la evidencia es como pues escasa, aunque tenga resultados prometedores, pues todavía la literatura es de estudios muy chiquitos, pues a veces es diferente. Entonces, bueno, cuando nosotros les decía que a veces podemos quitar el colon o quitar partes del colon para los pacientes con CUSI, a veces pueden desarrollar algo que se llama pouchitis, que quiere decir que este pues estoma también puede sufrir de CUSI y de inflamación. ¿Y cómo detectamos esto? Puede tener inflamación o sea, del estómago, puede tener enrojecimiento, puede tener aumento de o sea, de la frecuencia de las evacuaciones, disminución de la consistencia. Eh, y pues bueno, aquí sí se ha visto que este probiótico que les digo que es como una combinación de estos probióticos que se llama BSL número 3, eh, tiene mucha efectividad para evitar la pouchitis, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, y sí es algo que sí está ya más recomendado. Lo malo es que, como les decía, solo se consigue en Estados Unidos. Les digo que sí, como que investigué y más o menos como
paquetes como de estos de 30 como paquetitos, más o menos salen como en 5,000 pesos. Creo que les alcanza como para 1 mes y medio, 2 meses de tratamiento. Finalmente sí es un gasto bastante alto, ¿no? Pero sí puede evitar que tengan como pauchitis y pues en algunas ocasiones pues, las pauchitis también pueden llegar a requerir intervención quirúrgica, entonces pues finalmente sí es algo que puede ayudar a los pacientes a no tener exacerbaciones y a no tener como complicaciones de este tipo. ¿Qué pasa en la enfermedad de Crohn, que es la otra enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, aquí lo que tenemos es una inflamación transmural. Esto quiere decir que pues, afecta toda la pared y todo el muro, ¿no? De la mucosa gastrointestinal. Y aquí afecta todo el tubo gastrointestinal. Esto quiere decir que afecta desde la boca hasta el ano. Y puede causar fístulas, fisuras, úlceras. Y aquí, por esta misma razón, no se recomiendan los probióticos por el momento. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que nosotros vamos a dar una bacteria que pueda atravesar pues toda la pared del tubo gastrointestinal y pues puede complicar o puede hacer que pues este probiótico, que finalmente es una bacteria, pues absorba y se vaya a la sangre, ¿no? Platicábamos en algún momento que tuvimos una paciente que tuvo una bacteremia eh, por un probiótico que le dieron porque hizo translocación, ¿no? Entonces, pues finalmente por el momento en Crohn no están recomendados los probióticos. Hay algunos resultados contradictorios en algunos artículos. Entonces, pues por el momento la recomendación es no dar ningún probiótico a los pacientes con Crohn. Pues chance a futuro esto cambiará. Por el momento la recomendación es no dar en Crohn. En CUSI ya vimos cuáles podemos dar. Ya no es enfermedad inflamatoria intestinal, pero igual de mucho interés, es algo que vemos muy frecuentemente, mucho más que las enfermedades inflamatorias intestinales, gastroenteritis infecciosas. Aquí lo que sí se ha visto es que podemos dar Floratil, no tengo nada con la marca, ni mucho menos, solamente es la que más comúnmente se ve, es Saccharomyces boulardii. Eh, ¿Hay alguna evidencia que acorta la duración de la diarrea y acorta el número de deposiciones y evita que la diarrea se prolongue a más de 4 días? En niños todavía no hay una recomendación tan estándar. En adultos algunos artículos recomiendan que falta evidencia, en otros artículos pues sí recomiendan un poquito más que sí se dé. Realmente creo que aquí podríamos como individualizar un poco nuestra práctica. Yo creo que me iría un poco hacia la parte de como individualizar un poco al paciente, ¿no? Si ya lleva muchas diarreas, qué tal estuvo comiendo antes de esto, ¿no? Si lleva una mala alimentación. Y creo que como que en base a eso definiría si requiere o no un probiótico, ¿no? Si estuvo chance con muchos antibióticos antes de esto, si toma mucho IVP, pues igual sí sería un paciente que sí le dejaría un Saccharomyces boulardii y trataría de ver si se beneficia de acortar la duración de la diarrea y el número de posiciones. Otra entidad que no vemos tanto, pero que también podríamos llegar a ver, es la diarrea asociada a antibióticos. Más o menos se ve que el 30% de los pacientes que toman antibióticos llegan a presentar disbiosis. Y bueno, el uso de probióticos en estos pacientes disminuye en el 40% de las diarreas asociadas a antibióticos. Aquí también se recomienda el Saccharomyces boulardii. Otros que pueden recomendarse son el Lactobacillus rhamnosus y el Lactobacillus reuteri. Aquí vienen las dosis de cómo se deben de usar. La verdad es que se los dejo ahí. Y otra infección que vemos mucho, que esto cada vez se vuelve más habitual y justo es algo que cada vez vemos más, incluso en pacientes no hospitalizados, es la infección por Clostridioides difficile, que es una infección oportunista por este bacilo gram positivo formador de esporas. Y esta infección justo es una infección oportunista porque lo que sucede es que pues cuando abusamos de los antibióticos, abusamos de algunos inhibidores de la bomba de protón o pues simplemente tenemos una disbiosis muy importante de nuestro intestino, pues estas bacterias sobrecrecen y aprovechan como la disminución de otras bacterias para tener un sobrecrecimiento importante y es cuando entonces tenemos esta infección. Eh,
la manera de transmisión es transmisión oral fecal. Sin embargo, pues muchos de nosotros podemos tener la infección, más bien dicho, la bacteria y no tener la infección, o sea, podemos ser portadores. Sin embargo, si tenemos alguna disbiosis importante, uso o abuso de antibióticos o de IVPs, podemos llegar a presentar la infección. El mecanismo de patogenicidad es a través de la toxina A y la toxina B. La toxina A es enterotoxigénica y la toxina B es citotóxica. Eh, y pues lo que genera finalmente es una gastroenteritis infecciosa y en algunos casos más graves puede causar una colitis pseudomembranosa que habitualmente se diagnostica por una colonoscopia. El tratamiento aquí es vancomicina vía oral. Lamentablemente hay muchas recidivas y eso es algo muy difícil de tratar. Hay pacientes que incluso han tenido muchísimas recurrencias y para las recidivas lo que podemos hacer es darles dosis de esquemas de vancomicina con desescalamiento prolongado y dosis más altas, darles fidaxomicina que no existe en México y se tiene que mandar a traer de Estados Unidos y evidentemente es muy cara. Y otra opción es hacerles un trasplante fecal. Justo el trasplante fecal es muy interesante porque parte de la premisa de la microbiota. Lo que hacemos es pasarle la microbiota de una persona sana a una persona enferma, ¿no? Y justo estábamos platicando con un amigo en una boda y decíamos que para ser donador de materia fecal es muy complicado porque tienes que tener muchísimos criterios, así de que decíamos que es mucho más difícil que ser donador de un órgano, porque tienes que no haber tomado IVPs, tienes que no haber tomado antibióticos, tienes que no haber tomado AINES, tienes que tener como el mismo ambiente que la persona a la que le vas a donar para que supuestamente tengan como la misma microbiota como, o compartan como el mismo, pues sí, como el mismo ambiente de la microbiota, ¿no? Y pues como que habitualmente vivan como dentro del mismo, pues como sí, como ambiente y compartan como la microbiota, ¿no? O sea, de verdad tienen que tener muchísimos criterios para compartir, para poder dar un trasplante fecal. Entonces, justo el trasplante fecal es muy interesante porque parte desde de la premisa de la microbiota sana a una disbiosis, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es muy interesante. El trasplante fecal se puede dar de tres maneras. Una puede ser con una endoscopía, otra puede ser con una sonda nasogástrica y la otra puede ser con una colonoscopia. Yo pienso que la colonoscopia es la menos peor. Entonces, bueno, ¿qué nos dicen? En pacientes con alto riesgo podemos dar un probiótico, Saccharomyces boulardii, como para prevención que no tengan clostridioides. Estos son pacientes que ya sabes que les vas a dar antibiótico y que ya han tenido clostridioides o pacientes que te late, ya han recibido muchos antibióticos, ay, perdónenme, ya han recibido muchos antibióticos y siempre como que tienen mucho riesgo, están con quimios, están con IVPs, y entonces esos son pacientes que se pueden beneficiar de darles preventivo. Otra opción puede ser el Lactipan, que son combinación de dos cepas. Otra opción pueden ser una combinación de tres cepas como Lactobacillus acidophilus, el Lactobacillus del Brocae, subespecie Bulgaricus, Bifidobacterium, Bifidum. Otra puede ser una combinación de cuatro cepas. Pero bueno, esto es lo que podemos hacer en pacientes que ya tienen Clostridium de manera, bueno, más bien dicho que creemos que tiene mucho riesgo de tener clostridioides como para prevenir. Todavía no hay estudios que nos den como un tratamiento, ¿no? De un paciente que ya tiene la infección, como para disminuir como la sintomatología o evitar que la infección recurra o como tengamos ahí como un acortamiento de la enfermedad. Pero bueno, si tenemos un paciente que vamos a suponer que ya le dio y que va a volver a ingresar por otra cosa en este antibiótico, pues igual y sí podemos darle un preventivo. Eh, no sé por qué esta se corrió justo como que me acordaba que estaba esta diapositiva, pero bueno, este es de como sobrecrecimiento bacteriano y justo era como un poquito la explicación de qué pasa con las bacterias, ¿no? Y entonces, cuando nosotros tenemos antibióticos,
los antibióticos, pues a veces matan a las bacterias buenas, ¿no? Pero no matan a las bacterias malas y entonces las bacterias malas pues sobrecrecen y entonces eso es lo que hace que tengamos un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano y eso es lo que hace que tengamos una disbiosis, ¿no? Finalmente las bacterias pues que no hacen una buena simbiosis con nosotros, pues son las que sobrecrecen y eso hace que nos dé como los síntomas, ¿no? ¿Cómo podemos diagnosticar un sobrecrecimiento bacteriano? Con una prueba de aliento cuando tenemos 10 a las 5 unidades formadoras de colonia perdón, si tenemos en un cultivo de intestino delgado 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en el cultivo de intestino o con una prueba de aliento. Habitualmente los síntomas son malestares gastrointestinales, mala absorción a veces puede haber. Podemos tener traslocación bacteriana, flatulencias y puede haber tanto diarrea como constipación. Aquí son como los síntomas más comunes, ¿no? No siempre tenemos deficiencias vitamínicas, pero puede haber como deficiencias, sobre todo de folatos, pero no siempre. Eh, Como decíamos, la prueba de aliento puede ser una buena opción y se debe de usar antes del tratamiento antibiótico, ¿no? Eh, la constipación también puede ser otro como síntoma importante. Y aquí como que pueden ser como otras como condiciones que pueden ir relacionadas como al sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Cosas que pueden favorecer que tengamos un sobrecrecimiento bacteriano, pues que tengamos o sea, un tumor en el intestino, que tengamos un volvulus, que tengamos una introsuscepción, que tengamos enfermedades sistémicas como diabetes, amiloidosis, ¿no? Que tengamos alteraciones en la movilidad. Obviamente, si tenemos medicamentos que retrasen la motilidad intestinal también, que tengamos alteraciones malabsortivas como insuficiencia pancreática, cirrosis, que tengamos alteraciones inmunológicas, ¿no? Todo eso va a favorecer que tengamos como alteraciones como en el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Esto ya es lo mismo, no sé por qué se repitió. Y entonces, pues bueno, ¿cuál es el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano intestinal? Podemos dar rifaximina, que recordemos que es un antibiótico intraluminal, o metronidazol. Podemos dar probióticos, también es otra buena manera, aunque no hay como una evidencia contundente. Lo que trataríamos de hacer con los probióticos es mejorar la función de la barrera intestinal, buscando como mejorar la biota intestinal y buscar intencionadamente si hay deficiencia de B12 y de hierro, y si hay una deficiencia, entonces corregir estas deficiencias. Si no hay una deficiencia, entonces no meternos en esa parte, ¿no? Recordemos que la hipervitaminosis también existe y que también puede ser peligrosa, pero igual también en esta enfermedad no hay o sea, no hay una recomendación contundente o una evidencia contundente para la recomendación de probióticos. Y bueno, esta es la bibliografía. Espero que les haya gustado, no se tengan alguna duda. Eh, y les voy a dejar de compartir pantalla. Pueden hacer las dudas si quieren levantar la mano, si quieren ponerlas en el chat, lo que prefieran. Ok, bueno, primero, muchas gracias, Jessica, por la clase tan didáctica como siempre. Nos abres mucho la mente en estas cuestiones y ya pueden poner sus preguntas en el chat, ya está habilitado, entonces, para empezarlos a leer. Y bueno, no prendo la cámara porque el internet está un poquito bajo, pero prefiero que me Sí. escuchen. Justamente en nuestro curso internacional de microbiota que va a empezar este viernes, el primer tema justo es el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, vamos a estar hablando mucho sobre estos nuevos términos que pues ya en la clínica se nos presentan mucho y muchos pacientes nos preguntan sobre probióticos, ¿no? Entonces hay que estar bien informados. Me parece que ahí hay una pregunta. Ante una disbiosis por antibióticos, ¿cuánto tiempo aproximado puede durar el tratamiento con probióticos? Uf, es una pregunta difícil, como decíamos, como que todavía no hay como respuestas tan contundentes como pues como en estas partes, o sea, realmente yo creo que lo que te recomendaría ahí es que mínimo es un tratamiento
de 1 o 2 meses y sobre todo trates de buscar que se interrumpa si es posible el tratamiento antibiótico, ¿no? Siempre que sea posible, ¿no? Eh, Tratar de modificar factores de riesgo, o sea, si el paciente toma IVPs, o sea, buscar la manera de que podamos modificar la microbiota o la biota intestinal de manera más natural, eh, aunque no hay como una temporalidad, ¿no? Finalmente, por el momento no hay como un tiempo, ¿no? Los artículos no nos dicen tanto tiempo, ¿no? Una disbiosis por antibióticos, dale 1 mes o 2 meses. Pero yo te recomendaría que mínimo 1 mes y que vayas valorando cómo va la evolución y que trates de cambiar como los factores de riesgo si es posible, ¿no? Si me dices, bueno, no sé, vamos a suponer, es un paciente que va a requerir 1 mes de tratamiento con antibiótico, pues yo le alargaría el tratamiento de o sea, más de probióticos, ¿no? Pero si me dices es un paciente que recibió 5 días de antibiótico, pues me parece que 1 mes es adecuado, aunque te digo, en la literatura no está establecido. Una muy buena pregunta, ¿qué relación hay en los probióticos y el síndrome de intestino irritable? En realidad, justamente, sí hay una relación muy, muy, muy fuerte entre los probióticos y el intestino irritable. Cada vez hemos visto más y ahí va a depender un poco, justo Uriel también sabe un poco más de esto, de qué tipo de síndrome de intestino tengamos. O sea, hay pacientes que tienen síndrome de intestino irritable que predomina la diarrea y hay otros que predominan en estreñimiento. Entonces, va a depender un poco de en dónde esté tu paciente, cuál es cuál probiótico le va a funcionar mejor, pero justamente también el intestino irritable tiene mucha relación con la disbiosis intestinal y tiene otra parte muy interesante que es la parte de la alteración en o sea, en las hormonas neurológicas. Finalmente ya se ha visto que, o sea, el intestino y todo el tracto gastrointestinal tienen muchos neuroreceptores. Y entonces cuando nosotros tenemos alteraciones neurológicas, o sea, tenemos estrés, ansiedad, angustia, todo eso, pues se ve reflejado finalmente en nuestro intestino, en nuestro sistema gastrointestinal, porque tenemos receptores de todas las hormonas de noradrenalina, de dopamina, de serotonina, de todo lo demás. Te veo listo para hablar, con ganas. Ah, no, ya prendió la cámara de este lado. No, justo, pues haciendo eco en las recomendaciones, recuerden que justo ante todas las preguntas que están haciendo, urge una profesionalización en la prescripción de estos productos de probióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos, ¿no? Que al final de cuentas hay muy pocas guías, incluso revisando la bibliografía, hay por ahí una guía del 2017 de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, donde nos recomiendan probióticos, por ejemplo, para la diarrea asociada a antibióticos, para las diarreas infantiles, las de repetición. Hay algunos ya en síndrome intestino irritable, pero les digo, es así acaso la única ahorita en México que por ahí leí, imagínense, 2017, ¿no? Urge una actualización. Y justo, lo más importante de todo esto, chequen que para elegir qué producto es mejor para nuestro paciente, primero debemos de hacer la historia clínica y enfocado mucho en una historia nutricional. Nuestro paciente, ¿qué está comiendo? ¿Cuál es su alimentación? Si es intolerante a algo, si tiene alguna deficiencia, porque ahí está mucho es la respuesta en si dar un prebiótico o no darlo. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos un paciente, bueno, yo me voy a poner como paciente, ¿no? Yo soy el paciente Uriel y resulta que llevo una dieta mediterránea. También me gusta entrar a la carne y entonces les pregunto, escuché por ahí que el tomar prebióticos mejora mi salud. ¿Me recomiendan usar prebióticos? Yo me convierto ahora en doctor. Pues es que la definición de un prebiótico son fibras vegetales que no podemos digerir, pero que nuestras bacterias sí. Pero si tú comes bien, si tienes buena ingesta de fibra, pues yo no te recomendaría un prebiótico, a lo mejor un probiótico, sí. Entonces por eso les digo que debemos de individualizar el caso, pero todo va la mayoría a la mano con la alimentación del paciente, ¿no? En Sí, cuestiones, por ejemplo, de tratamientos antibióticos, la mayoría de cepas bacterianas que se comercializan, bueno, que están en el mercado y que, por ejemplo, una muy buena guía de comprar probióticos, pues los que vendan
en las principales farmacias que estén en todo el país, porque son las que están reguladas, ¿no? Pero la mayoría de sus cepas son resistentes a los antibióticos más comunes. Entonces, sí pueden dar a veces terapia dual, antibiótico y el prebiótico, y no pasa nada, porque regularmente el antibiótico no va a matar la cepa probiótica. Pero bueno, ante todo esto, precisamente para eso ideamos el curso que inicia la siguiente semana. Juntamos un panel de 14 profesores de los más importantes a nivel del continente y que pues nos van a regalar su tiempo para estar con nosotros y conformar con cada una de esas clases, pues un curso que nos dará mucha luz en estos temas que les digo, se van a hablar, como bien dice Jessica, ¿no? Lleva 20 años formalmente este estudio, pero actualmente está tomando mucha fuerza. Y si me permites, déjame compartirles tantito Sí. el programa para quien no lo conozca. Está por aquí, ya lo podemos ver, listo. Bueno, es importante que este curso, si bien por parte de Med Scientific que tenemos la parte operativa y el contacto con todos nuestros ponentes, también tiene una oficial para básicamente todos, ¿no? Es decir, una instancia universitaria nos está avalando, que es la Universidad de Anáhuac, a través de la Escuela Internacional de Medicina de Cancún y el Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición. De hecho, varios de sus asesores, déjeme apagar la cámara para que corra, varios de sus asesores científicos del colegio van a ser ponentes en el curso, ¿no? Vamos a empezar este viernes con el tema de SIBO, con una gran amiga, justo la doctora Jessica, la doctora Mónica Lores, que ya se va a Estados Unidos a hacer investigación justamente en lactancia materna y microbiota en la Universidad de San Diego. Y vamos también a hablar sobre bases de microbiota a través de la edad. Es importante conocer que la microbiota cambia conforme va cambiando la edad del paciente o de nosotros. Justamente nos van a definir la doctora Mónica Silva, quien hizo un doctorado en ciencias de nutrición, sobre qué es un probiótico, qué es un prebiótico, qué es un simbiótico, qué es un posbiótico, ¿no? Y cómo elegirlo correctamente. Tenemos uno de nuestros ponentes internacionales, el doctor César Ochoa Martínez, que es referencia a nivel internacional en investigación de obesidad, diabetes. Él nos va a hablar sobre la regulación neuroendocrina de la microbiota y la microbiota intestinal y su relación con enfermedades inmunitarias y del cáncer del tracto digestivo. Vamos a ver con el doctor Miguel Ángel Colín García, este médico nutricionista del Hospital Español, sobre microbiota intestinal y enfermedades gastrointestinales. Con un servidor vamos a revisar, justo de una pregunta por ahí de Leaky Gut, el síndrome intestino permeable, que nos conlleva una endotoxemia metabólica, y vamos a hablar un poco de la fisiología molecular de cómo se comunican las bacterias y por qué existen comunidades y por qué unas son buenas y unas malas. Lo vamos a ver ahí. También vamos a hablar sobre los ejes de la microbiota. Ya hay muchísimos descritos y con evidencia. Vamos a ver las implicaciones metabólicas de la microbiota y la adiposidad, los nuevos productos que van a salir sobre microbiota y neuropsiquiatría, ¿no? El probiótico es ahora como coadyuvante en ansiedad, depresión. Vamos a ver alimentos funcionales justamente con el director de la Escuela Internacional de Medicina de la Anáhuac Cancún. Nos va a hablar, les digo, sobre alimentos funcionales. También la parte bien importante, ¿no? De la microbiota oral y su papel en enfermedades odontológicas y sistémicas, cómo prevenir la disbiosis con el doctor Iván. Vamos a hablar justamente sobre los tipos de dietas y qué impacto tienen en la microbiota intestinal con la nutricionista dietista Yolanda Quintero Gómez, quien es directora académica del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición. Y también vamos a hablar sobre probióticos, ¿no? De cómo a nivel farmacéutico, cómo se empiezan a desarrollar. Entonces, pues les damos una gran invitación a todos ustedes que estamos aquí celebrando que llegamos a un tope de 460 y tantos almas el día de hoy en esta Mm. clase. Les agradecemos que nos permitan llegar a su casa, a su celular, a su computadora, a su trabajo o a su transporte donde estén ahorita. Les va a mandar el programa a todos. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero quien no, pues se los mandamos. Y algo muy especial que, bueno, por esta sesión, todos ustedes tienen el 20% de descuento para suscripción al curso. Y pues bueno, de verdad es que a nivel personal nos emociona un montón empezar este curso, porque como pueden ver, coordinar a 14 ponentes internacionales es un poquito Mm. complejo, pero todo se acomodó para que así sea. Y es uno de los programas más completos que se van a impartir en este año en el tema.
Entonces, pues de verdad, los esperamos, nos esperamos ver ahí. El curso es como ahorita en Zoom, pero pueden ver las grabaciones por si no pueden entrar, las pueden ver e incluso después pueden ver el curso cuando quieran. Duran un año en la plataforma, van a tener acceso a todas, van a obtener su constancia. Entonces, pues hay que empezar a formar este grupo, este equipo justo de profesionalización del uso de estas terapias y su implicación con Sí. la salud. Entonces, después de este comercial, que los No, esperamos de verdad, por parte de MedScientific los esperamos. No sé si quieras leer alguna otra preguntita que hayas visto sí, por hay ahí. muchas, la verdad es que está difícil contestar todas, pero bueno, cosas importantes, tipo aquí me preguntan como la opinión acerca de probióticos naturales como búlgaros, que sí he oído como mucho, o sea, llegamos un poquito a la misma problemática, o sea, no es que esté erróneo el usar como las cepas que traen los búlgaros, puede ser que la misma cepa esté bien, pero pues volvemos un poquito a la problemática de que no está regulado, de que no sabes la cantidad, de que pues puede ser que el búlgaro esté contaminado con algo más, entonces la idea es pues no perjudicarte, ¿no? O sea, entonces yo no recomiendo como los probióticos naturales en el aspecto de como cosas alternativas de ese estilo. Si tú me dices, bueno, prefiero tomar probióticos naturales, como decía Uriel, pues tener una dieta un poco más controlada, un poco más de dieta con fibra, pues entonces adelante, pero como los búlgaros y estas cosas no están tan reguladas y es como muy alternativo y entonces no sabes si puede tener como otra cosa ahí que pueda arriesgar al paciente, prefiero no usarlo. Eh, el uso de probióticos en gastritis ulcerativa crónica preferiría no, por la misma razón que por el Crohn, o sea, no hay mucho estudiado y qué tal si pues, en la úlcera se escapa esa bacteria y entonces tenemos una bacteremia, ¿no? Por nuestro probiótico, entonces, pues siempre, primero, no dañemos al paciente y si no, tenemos un riesgo que puede ser mayor al beneficio, mejor no hacerlo. Si hay una relación entre la disbiosis y la obesidad, justo se va a platicar en el Congreso y es algo muy interesante y cada vez vemos más a la obesidad como una enfermedad multifactorial. Eh, en pacientes con tratamiento prolongado con antibióticos, ¿hay algún probiótico que se pueda usar como gold estándar? No, no como tal. Eh, volvemos un poco a lo mismo, o sea, como que, ¿qué estás buscando un poco? O sea, estás buscando prevenir diarreas, estás buscando prevenir infección por clostridioides, estás como buscando qué. Entonces, como que en general no te diría que hay como un probiótico estándar. Si hubiera, pues estaría padrísimo y es un poco lo mismo. Como no hay unas guías tan reguladas, no tenemos. Si hay como cepas como sugeridas en México, o por lo menos cepas aceptadas de manera como decía, como Uriel, o sea que ya la farmacéutica pues como que ha probado. Algunas pueden ser como el Prominent, el Probiolog, hay muchos Probiologs como para síndrome de intestino irritable, para estreñimiento. Esos ya están como estudiados y aprobados y los venden en la San Pablo, en la Farmacia del Ahorro, en la de Guadalajara. Eh, ¿Por qué no se recomiendan los probióticos en CUSI y en Crohn? Si no, al revés. O sea, recuerden que al revés, en CUSI sí se recomiendan y en Crohn no. O sea, porque en Crohn pues, se perfora toda la mucosa o sea, intestinal, pues entonces se puede absorber ese probiótico, o más bien dicho, se puede pasar ese probiótico a la sangre. ¿Qué tipo de alimentos debería de evitar a alguien que padece CUS y Crohn? Sobre todo alimentos muy ricos en grasas e irritantes, aunque hay también un poco de debate en cuanto a la dieta. Propiamente los AINES por sí solos pueden causar disbiosis, sí. Denme. Bueno, mientras vamos a continuar con algunas dudas que están por aquí. Ya está el formulario para sus constancias en el chat, por si quieren revisar el chat de aquí de Zoom, se encuentra ahí. Y bueno, si a alguno de ustedes se les va el formulario, solicítenlo al número donde les llegó la liga del día de hoy. Sí, continuamos, Jessy. Ay, ya no sé, ya me perdí. El implante, del implante fecal, del trasplante fecal, pues se puede hacer por colonoscopia, como les platicaba, como por endoscopía, como por sonda nasogástrica. La microbiota fecal por cápsulas también se hace, pero solo se hace en la UNAM.
es muy difícil de hacer, nunca lo he hecho, la verdad nunca he tenido la experiencia. Les digo, lo que sí sé es que como para hacerlo y para tú poder donar tu materia fecal, te pagan. O sea, si puedes donar tu materia fecal, te pagan por tu popó, pero no cualquiera puede ser. Y bueno, creo que estas son las preguntas como más importantes. La verdad es que había muchísimas y ya no sé si pude lograr contestar todas, pero bueno, pues espero que les haya gustado mucho la clase. Pues nos estamos viendo aquí Ujú. y los espero también en mi Instagram. Pues muchas gracias siempre por la invitación y pues Gracias, Lucía. feliz inicio de año, que sean muchos éxitos. Venga.